Ana Delvey tuvo desde el principio una meta bien establecida: pertenecer a las altas esferas de la sociedad neoyorquina, sin una sola tarjeta de crédito a su nombre. Durante un año lo consiguió, estafando más de $300.000 en su entorno cercano, y de esta manera, logrando una vida de ensueño material. Hoteles de $500 la noche, cenas en restaurantes franceses, viajes a Marruecos, pasarelas en Nueva York, París, Londres y Berlín. Lo hizo a través de una máscara social que le ayudó a engañar a más de un millonario iluso. Ana les contaba el cuento de que era una heredera alemana con más de 50 millones de euros en Suiza. La editora de fotografía para la revista Vanity Fair, Rachel Deloach Williams, admitió que llegó a prestarle más de $60.000 a Ana para que ambas viajaran juntas a Marrakech. Incluso la apodó la maga de Manhattan cuando supo todos sus artificios. Un complejo sistema de giros postales, cheques sin fondos y una red sucesiva de bancos y amigos engañados le ayudaron a relacionarse con gente como Macaulay Culkin, Giorgia Tordini y el diseñador Mark Kremers. Con esta identidad de rica heredera, la mujer tocó varias puertas de fondos de inversión, bancas privadas y multimillonarios. A todos les dijo que necesitaba ayuda para financiar su ambicioso, aunque inexistente proyecto: crear el mayor club artístico de Manhattan. Lo único que necesitaba era un préstamo de entre 22 y 25 millones de dólares para sumarlos a sus ahorros que tenía en Suiza, según su versión. Más de una vez consiguió préstamos bancarios que le fueron otorgados sin más identificación que su aspecto cuidado hasta el último detalle. Le encantaban las gafas Celine tamaño XXL y siempre vestía Givenchy. Ana sabía perfectamente que entre mejor se viera, mejor la iban a tratar. ¿Cómo le hacía para no pagar? Su método consistía en giros postales falsos, transferencias que no llegaban, o cheques sin fondos que se emitía a sí misma para llegar hasta el siguiente banco. A Citibank le coló $160.000 en cheques, de los que pudo sacar 70.000 antes de que la descubriesen y siguiese adelante con su apellido falso. Sin embargo, con el tiempo empezaron a llegar denuncias de bancos, hoteles y restaurantes, que terminaron por aniquilar el sueño de hadas de Ana Soronin, su verdadero nombre. Finalmente, tras no presentarse ante un juzgado neoyorquino, las autoridades emitieron una orden de arresto contra la artista de la estafa, como la llamó entonces la fiscalía, y al poco tiempo la detuvieron en Malibú. Aquella mujer que llegó a tener más de 40.000 seguidores en Instagram, nació en Rusia en 1991. En realidad fue criada en una familia humilde, cuyo padre era camionero, y a la mitad de su infancia la familia emigró a Alemania. En 2013, se decidió por salir a conseguir la vida de lujo con la que tanto soñaba. Tras un breve periodo como becaria en la revista francesa de moda Purple, empezó a codearse y a conocer gente del ambiente.
Después, un programa de exención de visa le permitió llegar a Estados Unidos sin tener que pasar por el trámite. Ahora duerme en la isla de Rikers, la prisión más dura de Nueva York, en donde cerca de 650 mujeres se enfrentan a condiciones infrahumanas, y las autoridades norteamericanas buscan su deportación.